Muy buenas tardes, miércoles 10 de junio de 2020 estamos comenzando nuestro estudio bíblico de los miércoles, nuestra jornada a mitad de la semana para recargar nuestras baterías espirituales y estar en comunión no solo con Dios, sino también unos con otros. Bienvenida Iglesia al Camino, bienvenida a nuestras visitas, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe que se unen con nosotros a estudiar la palabra a mitad de semana. Como ven ahí en la pantalla tenemos dos ilustraciones que aparecieron la semana pasada. Una es en relación al Día del Padre que va a acontecer durante los próximos domingos. Así es que es un aviso solamente para que nadie se olvide de este día tan importante. Y también la otra ilustración nos recuerda, por lo menos aquí en la parte norte de nuestro hemisferio, que estamos ya prácticamente en el verano, con calores tremendos, 40 grados anteayer, aquí en El Paso, Texas, hablando en Celsius y unos 106, 105 en Fahrenheit. Así que esa es la situación que tenemos en estos días aquí en nuestra ciudad. También comentarles que ha surgido una idea que queremos compartir con ustedes por si alguien tiene interés de participar. Resulta que alguien con mucha sensibilidad por la situación en Ciudad Juárez, en el lado mexicano. Las cifras en esa ciudad están aumentando drásticamente en dos sentidos. Uno, en el asunto de la pandemia, hay muchos números un poco no claros, pero que están dejando muestra de una gran cantidad de familias y de personas que han sido víctimas de esta penosa enfermedad. La razón de la sensibilidad que les menciono es que estas familias están buscando la manera de colaborar para enviar algún dinero a la Asociación de Iglesias allá en la Ciudad Juárez para que puedan ser distribuidos entre familias de gran necesidad. Así que ya existe a este momento más o menos un fondo de $300 de cooperación entre unos y otras familias. Si usted quiere participar de esto, póngase en contacto con la tesorera de la iglesia y asigne una cantidad especial para esta causa. Se trata de ayudar a familias dentro de las iglesias cristianas y de cualquiera otra persona que lo necesite en este tiempo de pandemia allá en Ciudad Juárez. Los recursos, los trabajos se han visto muy afectados y hay mucha gente en este momento sin trabajo y sin los recursos necesarios para subsistir. Así es que creo que es un lindo proyecto para acompañar y para sumarnos a él y mandar una cantidad interesante de dinero que ayude a la población allá en Ciudad Juárez. Estamos en contacto con los oficiales de la Convención Regional del Norte de Chihuahua, así es que estamos ya a punto de recibir la manera en que el dinero debe ser enviado para allá. Así que todavía hay algunos días, así que si se quiere sumar usted a esto, pues póngase en contacto con la tesorera o con un servidor también. Así que eso para comenzar y darles a todos una palabra de bienvenida. Así que vamos ahora a orar como hacemos cada miércoles. Tenemos un par de motivos por los cuales orar esta tarde. Así es que les invito a que allí donde estemos, en comunión unos con otros, nos pongamos en las manos del Señor y vamos a darle gracias en primer lugar por la oportunidad que tenemos de estar juntos y por supuesto gratitud por las bendiciones que hemos recibido hasta este día. Así que acompáñenme a orar, vamos a la presencia de nuestro maravilloso Dios. Padre bueno, oramos en esta tarde en el precioso nombre de Jesús y en primer lugar, Señor, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos has dado durante estos días. Señor, gracias porque de aquí a la mitad de la semana donde estamos viviendo, tú has sido fiel, te has manifestado de maneras maravillosas y gracias por las respuestas que has dado con las familias que hemos estado poniendo en oración. Señor, te damos gracias porque el hermano Ramón estuvo de visita con nosotros un par de horas y nos damos cuenta que tú has sido fiel también con él. Gracias porque la hermana Carmen está muy bien, la hermana Lore, la hermana Deida y la hermana María Camacho y su esposo también están disfrutando de todas las bendiciones que tú nos das en este tiempo.
Así que Padre, gracias por todo eso. Y ahora que estamos en la mitad de la semana y que nos preparamos para estudiar tu palabra, Señor, tú manifiéstate también a través de los pasajes que van a ser expuestos esta tarde y que van a ser comentados y explicados para que los podamos poner por obra en nuestras propias vidas. Así que Padre, también si hay necesidades en medio de tu pueblo que no conocemos, Señor, tú recibe la petición, la gratitud, la oración de cada uno de aquellos que están con fe orando también en este momento. Concede los anhelos del corazón de cada uno de los que está llegando al trono de tu gracia. Señor, y ahora al estudiar tu palabra, bendícenos, que seas tú hablando a través de cada versículo y que la lección que hay para esta tarde sea una lección de poder para cada uno de nosotros. Oramos con acción de gracias y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, como dice la publicidad que hemos puesto ahí en la tarjetita que está circulando para anunciar la actividad del día miércoles, ojalá tengan su Biblia a la mano, una pluma, un lápiz para anotar versículos que sean de especial interés para cada uno de ustedes. Así que vamos al estudio bíblico de esa manera y meternos en el tema que nos atañe en esta tarde. Así que vamos a al mensaje, al estudio de esta tarde. Lo hemos titulado Racismo, Prejuicio y Discriminación. Dios no muestra favoritismo o predilección por ninguna persona. Para Él somos todos iguales y, por lo tanto, eso del racismo, los prejuicios, la discriminación, es algo que realmente atenta contra lo que Dios quiere que usted y yo hagamos diariamente en nuestra vida. Para empezar, les comento que el día 24 de mayo recién pasado les prediqué acerca de que la gracia de Dios es para cada raza y que la respuesta de la iglesia a todo esto debe ser una respuesta que va en contra del racismo. Así que ese fue el mensaje para ese día, domingo 24 de mayo. Ahora, ese domingo yo les compartí en dos grandes secciones, dos temas en ese tema. Y el primero es por qué Dios detesta el prejuicio racial. ¿Por qué Dios detesta el prejuicio racial? Y allí descubrimos en primer lugar que Dios detesta el prejuicio racial porque cualquier prejuicio racial cuestiona la creación de Dios. Cuestiona la creación de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la creación del soberano Dios? Así que realmente no tenemos derecho a cuestionar la creación de Dios, pero nos damos ese derecho y al darnos ese derecho caemos en un prejuicio racial. Así que esa es la primera razón de por qué Dios detesta el prejuicio racial. En segundo lugar, descubrimos que el prejuicio racial es una señal de ignorancia. Es decir, personas que tienen prejuicios raciales no hacen otra cosa más que evidenciar su ignorancia acerca del tema, su poca inquietud, su poca educación en cuanto a por qué hay razas, por qué hay etnias, por qué hay personas que somos distintos unos de otros, etcétera, etcétera. Así que el prejuicio racial es una señal de esa ignorancia. En tercer lugar, les compartí que el prejuicio racial desobedece el gran mandamiento. Desobedece abierta y llanamente el gran mandamiento. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el gran mandamiento? Bueno, el Señor estableció un nuevo mandamiento en la palabra del Señor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda fuerza y con toda tu alma, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. Entonces, cuando no amamos al prójimo como debe ser, estamos en un prejuicio racial. Y finalmente, les comenté que el prejuicio racial es llana y simplemente un pecado, porque atenta a un principio, a un valor que Dios ha establecido para todo ser humano. Así que el prejuicio racial es un pecado. Pónganlo para el lado de que usted quiera, para el color que le quiera poner,
es un pecado delante de Dios. Así que esas fueron las razones por las cuales Dios detesta el prejuicio racial. Pero como segunda lección, quisimos descubrir cuál era la respuesta de la iglesia a ese concepto de el prejuicio racial. Y descubrimos cómo debe ser la respuesta de la iglesia a este tema. Y lo primero que descubrimos fue que debemos ver a las personas como Dios lo hace. Debemos ver a toda persona como Dios lo hace. Y Dios a cada persona la ve como algo especial, algo que está hecho a su imagen y semejanza, algo por lo cual Él envió a su Hijo unigénito para que diera su vida por esa persona. No importa su color, no importa su altura, no importa su cabello, no importan sus rasgos genéticos, nada de eso importa, porque las personas, al ser vistas como Dios, debe ser la propuesta que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, como hijos de Dios, debemos tener también. En segundo lugar, debemos escuchar a todos con respeto. No porque este viene de allá o de acá o porque tiene el color de distinta forma o como lo tenemos usted y yo. Bueno, eso no quita que usted y yo debemos relacionarnos con unos y otros con todo nuestro respeto. El Señor fue un gran respetuoso de cada uno de nosotros. Bueno, nosotros tenemos que imitar también esa respuesta. En tercer lugar, debemos amar a todos de la manera que Jesús lo hizo y lo hace. Debemos amar a todas las personas. Y en ese amor, por supuesto, Dios nos trata con respeto, Dios valora lo que somos y además Jesús estuvo dispuesto a morir por cada una de estas personas. Por usted, por mí, por los de raza negra, los asiáticos, los afroamericanos, los nativos de nuestros continentes, de cada uno. Así que debemos amar a todos de la manera en que Jesús lo hace. Luego de ello, del domingo 24 de mayo que les compartí este mensaje, el día 25, o sea, el día siguiente, aquí en los Estados Unidos se celebra el Memorial Day, cosa que podemos traducir como un día de conmemoración, donde se recuerda especialmente a los caídos en alguna guerra en la cual ha participado este país. Durante ese día, allí en Memphis, un afroamericano murió mientras estaba bajo la custodia de la policía. Un video que se publicó por todos lados, primero en el internet, después por la prensa, circuló por todos los vías de comunicación. Este video mostraba con dificultades cómo podía estar respirando este hombre mientras estaba en el piso, y un policía de la raza blanca le presionaba el cuello con la rodilla. Esto trajo un descontento general porque de eso ocurrieron eventos que trajeron lamentablemente la muerte de este hermano afroamericano. Las manifestaciones que se dieron después fueron tremendas. En todas las ciudades importantes de este país hubo manifestaciones y que lamentablemente después pasaron y se convirtieron en disturbios. Especialmente se inició esto en Minneapolis, donde luego el gobierno estatal tuvo que desplegar la Guardia Nacional, se extendieron a otros estados y cientos de personas salieron a protestar en distintas de las grandes ciudades de este país. California, Chicago, Los Ángeles, Memphis, Nueva York, Oakland, Ohio y Colorado mostraron grandes cantidades de personas mostrando su descontento con este triste evento que había ocurrido. Luego, lamentablemente, como les mencionaba, muchos de estos actos derivaron en vandalismos y en protestas y también llevaron a que en otros países, en África, en Asia, en Europa, también salieran a manifestarse en contra del racismo y de la discriminación. Nosotros, como iglesia, el 1 de junio nos adherimos a la declaración que las iglesias bautistas entregaron unos días después de la muerte de
George Floyd. Y allí, en esta declaración, expresamos como iglesia que, como una cuestión de obediencia y devoción cristiana, los seguidores de Jesucristo no podemos permanecer en silencio cuando nuestros hermanos y hermanas, cuando nuestros amigos, amigas o personas que buscamos para ganar a Cristo son maltratados, golpeados o asesinados innecesariamente. El asunto, hermanos, amigos que nos ven en esta tarde, es que el asunto es que han pasado 17 días de ese lamentable incidente y evento, pero las marcas y las manifestaciones hasta el día de hoy siguen. Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad el pasado lunes, antes de ayer, hubo una gran reunión interdenominacional con hermanos anglos, hermanos hispanos, hermanos afroamericanos, todos orando al Señor, buscando una verdadera reconciliación y poniendo la sangre de Cristo en medio, porque si hay algo que nos va a ayudar a solventar todo esto, es precisamente el amor del Señor. No hay otra manera de hacerlo. Ahora, es tal el impacto que en esta ocasión este evento racial ha ocasionado que aún la prensa internacional, a pesar de los días que ya ha pasado de este evento, sigue informando y cubriendo el tema con distintos artículos y distintos documentos que siguen hablando y analizando lo que pasó. Por ejemplo, cito algunos artículos de la BBC Mundo que con un gran criterio amplio de buscar distintos ángulos a la noticia, han seguido publicando una serie de artículos que son muy, muy interesantes. Como por ejemplo esto, racismo en México, cómo la muerte de George Floyd desató en el país un debate del que nadie quiere hablar. Y esto, si usted ha leído algo de este fenómeno, un actor tuvo una declaración en su cuenta de Twitter y después otro actor mexicano le dijo: tú, hermano, estás mal porque esto sí es una realidad en México, y comenzó un debate del cual muchos en México evitan caer porque realmente también hay discriminación en México. Es una discriminación silenciosa, pero igualmente irrespetuosa sobre otros seres humanos. Un segundo artículo que me llamó mucho la atención también en este medio informativo fue que la idea de que América Latina es menos racista que los Estados Unidos es una falsedad tremenda. Es decir, no solamente México tiene discriminación, también tiene Centroamérica, Guatemala, Honduras. Hay mucha discriminación también en esas naciones, donde hay un pueblo que no es tan diferente uno del otro, pero que por sus rasgos de las etnias que viven allí hay discriminación. Aún en el Cono Sur tenemos discriminación, no lo decimos abiertamente, pero no solo discriminamos contra gente de color como los afroamericanos, sino también contra las etnias que tenemos en cada uno de nuestros países. Un tercer artículo que también me llamó mucho la atención y que está vigente es que la muerte de George Floyd dice: ¿cuál es la situación de la población negra en América Latina? Y el parecido a lo que sucede, como sucede aquí en los Estados Unidos. Porque los afroamericanos no solamente viven aquí en los Estados Unidos. Centroamérica tiene muchos hermanos de la raza negra. Colombia también tiene mucho. Chile y Argentina, que poco se veían unas personas de color, hoy también ya son parte de nuestros países como algo muy común. Así que hay una situación de la población negra en la América Latina que no dista demasiado de lo que sucede en este país. Por ello, esta tarde quiero tocar de nuevo el tema que ya les hablé el domingo 25, pero que ahora, estando a 10 de junio, sigue siendo un tema latente y del cual usted, hermana, usted, mi hermano, todos nosotros debemos estar
claros de lo que la palabra declara y debemos ser obedientes como hijos del Señor a obedecer los preceptos de su palabra. Y es así como me atrevo de nuevo a tocar este tema con una perspectiva un poquito distinta, pero por eso hemos llamado a la meditación de esta tarde racismo, prejuicio y discriminación. Dios no muestra favoritismos o predilección por ninguna persona. Y lo primero que hay que entender en este asunto es que en realidad solo hay una raza, y esa es la raza humana. Yo sé que los sociólogos y los psicólogos hacen una diferencia en relación a las razas, pero lo cierto es que para nosotros los creyentes debe ser esta la definición. Todos los seres humanos somos la raza humana. Y ahí tiene una linda ilustración de niños y jovencitos de distintos colores, de distintos tonos, de distintos colores de cabello, distintos rasgos genéticos en sus rostros que indican que todos ellos son humanos, son seres humanos, son de esta gran raza que llamamos la raza humana. Caucásicos, africanos, asiáticos, indios de verdad de la India, indios de acá que no son del todo indios, árabes, judíos, etcétera, que son razas no diferentes, son razas todos humanos. Más bien lo que notamos ahí, la diferencia que más marca ahí realmente son las etnias de la raza humana. Y el término etnia, para que todos nos pongamos de acuerdo en esto, viene de un vocablo griego que significa pueblo o nación. Por ejemplo, para mí fue una sorpresa aprender hace ya algunos años de la cantidad de etnias que tiene la raza humana mexicana, ¿verdad? Porque ahí en ese país es impresionante la cantidad de etnias. Cada una de esas etnias tiene su identidad, su color, su cultura, su idioma. Y han buscado cada uno de ellos integrarse a lo que es el gran país de México. Así que el término etnia incluye esto. Y las etnias incluyen factores culturales, el tipo de comidas, el tipo de cómo ellos viven. También incluye las tradiciones, la lengua, las creencias religiosas y uno que otro sesgo de su físico también. Ahora, todos los seres humanos, hablando de eso, tienen las mismas características físicas. Todos tenemos extremidades, tenemos un interior absolutamente igual. Todos tenemos un corazón, 2 pulmones, 2 riñones. Las excepciones y las variaciones son mínimas. Por lo tanto, lo que varía es nuestro exterior, nuestra genética. Algunos somos más altos, otros más bajos, unos más gorditos, otros más flaquitos, unos más claritos, otros más oscuritos, unos más con rastros asiáticos, por ejemplo, otros no. En fin, allí está la diferencia. Pero lo más importante, y aquí sí que viene lo más importante, es que todos los seres humanos fuimos creados a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios. Y hay un pasaje que seguramente usted conoce o que ha escuchado alguna vez o que ha leído y que quiero citárselo textualmente en esta tarde. Génesis 1, 26 y 27. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Permítame leer otra vez la primera parte. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Bueno, ahí aclaro algo más por si a alguien le llamó la atención o le interesa. El Señor está hablando allí en plural. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a la imagen de Dios.
¿Pero por qué está en plural ahí? Bueno, porque Dios ya estaba estableciendo el concepto de la Trinidad, porque Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hay una imagen, y el Dios Creador estableció que todos nos pareciésemos a este maravilloso y buen Dios. Ahora, tomemos otro pasaje en la Escritura que este sí que estoy seguro que usted lo sabe de memoria. Dice en la palabra que Dios amó al mundo, envió a su Hijo para entregar su vida por cada uno de nosotros. Dice el pasaje, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, ¿verdad? Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién está incluido en ese mundo? ¿Solo los de América Latina? ¿Solo los de América del Norte? ¿Solo los europeos? ¿Solo los africanos? ¿Solo los asiáticos? No, están incluidos todos. Todo el mundo tiene acceso a esta bendición. Así que obviamente en este mundo está incluida todas las etnias, todas las razas, si quiere insistir en eso, todos los grupos étnicos están ahí porque son parte del mundo. Yo encontré esta ilustración, casi puedo ver la mano de Dios sosteniendo a toda esta humanidad de la cual somos hechos a imagen y semejanza de Él. Así que ahora quiero destacar esta gran verdad que afirmé al principio. Dios no tiene favoritismo. Él no son los africanos los favoritos de Él, no son los asiáticos, no son los hispanos, no son los anglos los favoritos de Él. Somos todos sus favoritos. Ahora, ¿cómo determinamos esto en la palabra de Dios? Observe el primer pasaje. Les tengo 4 aquí para citar. Estoy en primer lugar con Deuteronomio 10, versículo 17. Dice, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e impotente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Así que cuidado con los que usan el soborno para conseguir ciertas cosas. Con el Señor eso no funciona. Y tampoco Dios muestra parcialidad. O sea que Él no tiene preferencia por este o por él, no tiene ningún problema con la parcialidad porque Él es igual con todos. Otro pasaje, Hechos, Nuevo Testamento esta vez, 10:34 dice, entonces Pedro respondió. ¿Se acuerdan que allí en el capítulo 10 Lucas nos narra este evento tan especial que tuvo Pedro? Y él descubrió a través de una visión lo siguiente. Entonces Pedro respondió y dijo, veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. Los judíos pensaban que Dios solamente había venido para ellos, que solamente a ellos les iba a dar salvación, que solamente ellos eran el pueblo escogido y bendecido. Pedro descubre a través de esta visión de que Dios no tiene favoritos tampoco. Ahora, de Lucas nos vamos a Pablo y en Romanos 2:11 encontramos la siguiente declaración, pues Dios no muestra favoritismos. Casi Pablo está repitiendo las palabras de Lucas, Lucas anotó las palabras de Pedro, o sea, estos 3 gigantes del Nuevo Testamento, los 3 llegan a esta misma conclusión. Dios no tiene favoritos. Todos los seres humanos somos sus favoritos. Y vamos con Efesios 6:9, más adelante en el Nuevo Testamento, donde dice, y ustedes, amados, traten a sus esclavos de la misma manera. ¿Qué manera está diciendo Pablo aquí? Bueno, trátenlos como ustedes se tratan, como seres humanos. Por eso él dice, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y ese amo en el cielo no tiene favoritos de nuevo. Dios no tiene favoritos. Todos somos sus hijos predilectos. Todos somos sus hijas predilectos, en el caso de las damas. Ahora, Santiago
otro gigante del Nuevo Testamento, dice que cualquiera que muestra discriminación es como un juez que está juzgando con malas intenciones. Pero ese mismo Santiago, en el mismo capítulo 2, versículo 8, declara lo siguiente: ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema. ¿Se acuerdan de la ley suprema que se mencionó en el mensaje del domingo 24 de mayo? La ley suprema, otra vez, Santiago la menciona, tal como dice la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Pues todo el que esté a tu alrededor. Otra vez, no importa el color, no importa su etnia, no importa su raza. Ese es tu prójimo. Así que en el Antiguo Testamento, y esto es muy interesante que lo traigamos a colación, en el Antiguo Testamento Dios dividió a la humanidad ciertamente en dos grupos raciales. Él estableció a dos grandes grupos en toda la humanidad. El primer grupo fueron los judíos y el segundo grupo fueron los gentiles. ¿Y quién era un gentil? Todo aquel que no era judío. Punto. Entonces, ¿cuántos grupos habían? Dos. Entonces, uno de esos dos grupos, como tenían una relación más cercana y más íntima con Dios, en vez de aprender de la humildad de ese Dios, en vez de aprender de la palabra escrita de ese Dios inspirada en el Antiguo Testamento, en vez de ser imitadores de ese Dios, ellos empezaron a fabricar otras leyes dentro de las leyes de Dios y empezaron a crear un orgullo por ser los favoritos o los predilectos o los escogidos de Dios. Ahora, la intención de Dios no fue que los judíos fueran ese tipo de personas. Lo que Dios quería que fueran es que esta nación fuera establecida como un reino de sacerdotes, ministrando a las naciones gentiles. Pero este pueblo, lamentablemente, en vez de ministrar a las naciones gentiles, se pusieron a condenar a los gentiles porque no conocían a Dios. En vez de eso, en su mayoría, los judíos se volvieron orgullosos de su posición y, por supuesto, despreciaron a todo aquel que era gentil. Gracias a Dios, el Señor Jesucristo vino a la tierra y puso fin a esto, destruyendo el muro que dividía espantosamente y con hostilidad a estos dos grandes grupos. Por eso Efesios 2:14 dice lo siguiente: Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Entonces, ¿quién produjo eso? Otra vez, Jesucristo. Él hizo de los judíos, de los no judíos, de los gentiles, un solo pueblo y destruyó toda división que separaba y anuló con su propio sacrificio la enemistad que existía. Así que todas las formas de racismo, todas las formas de prejuicio y todas las formas de discriminación son una afrenta a la obra de Cristo Jesús. Porque cada vez que usted discrimina a alguien, cada vez que mira feo a alguien, ¿qué está haciendo en realidad? Está diciéndole al Señor Jesús: ¿sabes qué? A mí no estoy de acuerdo con lo que hiciste con esas personas. No estoy de acuerdo con lo que hiciste con ese color de personas que salvaste. Deberías haberlas dejado allí como estaban. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos despreciando la obra redentora, la obra sanadora, la obra de unión que Cristo establece con su sacrificio. Ahora, Jesús ordena que nos amemos unos a otros, reiteradamente lo dice, y cada vez Él usa este mismo concepto. Esto está ahí en Juan 13:34 y Él dice: les doy este mandamiento nuevo,
que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. ¿Quién es el punto de referencia? Jesús. ¿Quién es el que nos da el ejemplo, la manera en que debemos hacerlo? Jesús. Y Él se pone como el modelo a seguir. Un nuevo mandamiento les doy. Ámense los unos a los otros como yo los amo hasta este día. Entonces, si Dios es imparcial, escúcheme bien, si Dios es imparcial y nos ama imparcialmente, significa que usted y yo debemos amar a los demás de la misma manera, ¿no le parece? Esa es la instrucción para mí, simple, clara y sencilla de cómo debemos obrar con el resto de las personas. Jesús, además, en Mateo 25 nos enseña que todo lo que hagamos por Él, más pequeño de sus hermanos, lo hacemos por Él. Es decir, que si, como pasó, por ejemplo, con ese hombre que iba por el camino y que se encontró con un herido, y ese herido era judío y él no era judío. Pero si hubiera hecho él lo que hicieron sus propios compatriotas judíos, el sacerdote del templo, el ayudante del templo, que todos se hicieron los desentendidos y no ayudaron a este pobre hombre habría fallecido allí por medio de la experiencia terrible de asalto y de violencia que tuvieron con él. Pero este hombre, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, él puso manos a la obra y dijo, bueno, yo voy a ayudar a esta persona, lo curó, lo limpió, lo llevó hasta un hotel para que lo tuvieran ahí mientras se recuperaba, pagó la cuenta, lo encargó, dejó dinero por si la cosa salía. Todo lo que hizo fue cumplir con este nuevo mandamiento. Así que lo que hagamos por el más pequeño de nuestros hermanos, no importa el color, no importa su raza, su etnia, no importa nada de eso, es como que lo estamos haciendo para el Señor. Ahora, si tratamos a las personas con desprecio, cosa que a veces hacemos, aún nosotros los hispanos nos creemos, viniendo de un país o de otro, nos creemos, como decimos por ahí, los papas fritas y miramos o comentamos acerca de otro de manera indigna, desdeñosa, sin valorar a la persona. Estamos maltratando a una persona creada ¿por quién? Por Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que no se olvide, cuando maltratamos a una persona o no le damos su lugar honroso a una persona, estamos haciendo algo en contra del propio Jesucristo. Estamos lastimando a alguien a quien Dios ama y por quien Jesús murió. Por alguien que Dios entregó su vida en la persona de Jesús. Así que el racismo, hermanos y hermanas, en sus varias formas y diversos grados, ha sido una plaga en la humanidad por miles y miles de años. Algunos porque eran más grandotes. Goliat era uno de esos. Miró a David como que David era una pulga, como que era un piojo. Y se rió de él y le dijo, ¿cómo te crees de venir a pararte enfrente mío? Entonces le dijo, yo te voy a aplastar como que fueras un zancudito, ¿verdad? ¿Y qué hizo David? Le dijo, yo no vengo aquí a darte justicia por mis propios medios, yo vengo por el que me creó. Y ese que lo creó le dio la habilidad de, con una piedrita redonda que él encontró allí a la orilla del río, le dio un hondazo que le quitó la vida. Así que el racismo en sus varias formas, en sus diferentes grados, es una plaga que ha dominado nuestra humanidad desde miles de años. Ahora, hermanos, amigos, hermanas, de todas las etnias, todos tenemos un origen étnico. Esta discriminación de la cual hemos sido testigos en estos días y que se padece no solo en este gran país,
sino también lamentablemente se padece y se vive en todos nuestros países de nuestra América hispana, no debe ser. No debe ser. Ahora, si yo les contara que aún esto ocurre dentro de nuestras propias iglesias cristianas, ¿usted me lo cree? Porque hay algunos que se creen los príncipes de la iglesia. Y resulta que los príncipes de la iglesia somos todos los que somos de la iglesia. Entonces, ¿no estamos cayendo también en una discriminación sutil o, como llama por ahí un sociólogo, una microsegregación racial? Entonces, quienes han sido víctimas del racismo, del prejuicio y de la discriminación, lo primero que necesitan es perdonar. Perdonar. Porque si usted o yo que hemos tenido alguna situación de discriminación, atesoramos eso como un malestar, eso nos va a perseguir el resto de la vida y vamos a terminar enfermos, frustrados. En cambio, si perdonamos en el nombre del Señor, vamos a ser liberados. Y eso va a quedar en el olvido, va a quedar en el pasado. Por eso dice la palabra allí en Efesios 4:32, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, ustedes perdónense también. Es decir, yo perdono al que me hizo mal y el que me hizo el mal me perdona porque yo le dije también una pesadez o una mala palabra. Así que debemos arrepentirnos, ser compasivos unos con otros y perdonarnos mutuamente. También los racistas ahora puede que no merezcan nuestro perdón, aunque nosotros tampoco merecemos el perdón de Dios. Así que como Dios nos perdona en su gracia, nosotros también tenemos que perdonar a los que agreden racialmente por la gracia que el Señor pone en nuestros corazones. Así que aquellos que practican, que han practicado el racismo, el prejuicio y la discriminación también necesitan arrepentirse. Romanos 6:13 dice lo siguiente: al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Qué hermosa palabra del apóstol Pablo aquí. Al contrario, si usted ha sido un racista, uno que ha procurado el mal sobre su prójimo, bueno, entréguese a Dios y hágalo como una persona que ha muerto y que ha vuelto a vivir, como una persona nueva y renovada en la sangre del Señor Jesús. Y entréguele su vida, su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo delante de Él. Y finalmente, quiero pedirles y motivarles a que hagamos de Gálatas 3:28 uno de estos versículos que relate y describa una realidad completa que todos anhelamos. Y que dice, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno. Todos ustedes, todos nosotros somos uno. Ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, ustedes son solo uno. Así que este sea la esencia del mensaje de Cristo a todos aquellos que tienen este problema de racismo, de discriminación y que no solamente lo han practicado, sino que también lo sufren porque es una realidad en cada país. Lo dijimos el domingo también, 24 de mayo. ¿Cuál es la agencia que mejor va a cooperar, va a ser parte del medio que ayude a solucionar este problema? La iglesia. Porque si usted se fija,
las iglesias cristianas, donde Cristo mora y es el Señor, son los únicos grupos humanos donde somos capaces de integrarnos de todos los colores, de todos los sabores y aún de todos los idiomas. Así es que no olvidemos que ustedes y yo, como parte del cuerpo de Cristo, somos embajadores de Él y somos los primeros que debemos promover el respeto, la justicia. Debemos evitar el racismo, el prejuicio y la discriminación, sabiendo que Dios no muestra favoritismos a ninguno, porque para Él somos todos iguales. Así que, para terminar, si Dios no muestra favoritismos, si Dios no muestra predilección por nadie, entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros tampoco vamos a discriminar. Que ese sea entonces la conclusión de este tema tan candente en nuestra comunidad en estos días, pero que también es una lección tremenda, que en todo lugar donde estemos apliquemos los mismos principios que la palabra de Dios nos entrega a cada uno de nosotros. Vamos a terminar. Vamos a despedirnos con la oración y la bendición final e invitarles para que el próximo domingo, 11:30 de la mañana, estemos de nuevo en comunión con el Señor, estudiando su palabra y alabándolo también con nuestra oración, con nuestras ofrendas, con nuestra presencia y con nuestro anhelo de estar juntos como iglesia. Una palabra de gratitud también antes de terminar acerca de los varios mensajes que recibimos el domingo por la tarde acerca de la transmisión del programa de ese día. Hubo palabras bonitas para la hermana Blanca, para el pastor, para la hermana Gladys. Faltaron algunos más, así que les animo a que sigan mandando una notita y reaccionando a cada uno de los estudios y cada uno de los encuentros que tenemos a través de Facebook Live y también ahora en YouTube. Vamos a orar. Padre bueno, gracias una vez más por tu amor y tu presencia en cada uno de nosotros. Señor, como ocurre en cada ocasión en que abrimos tu Biblia y que dejamos que ella hable a nuestros corazones, Señor, tu palabra no solamente es verdad, no solamente es poderosa, sino que tiene la capacidad de mostrarnos con una claridad meridiana cómo es el anhelo que tú tienes para cada uno de nosotros como creación tuya. Y Señor, tú anhelas que todos vivamos en paz, con respeto unos por otros, valorándonos como hijos tuyos. Y Señor, nunca menospreciando uno al otro, no importa el color, la raza, la etnia, la estatura, el color del cabello, que eso sea absolutamente secundario, teniendo en cuenta que en primer lugar y sobre todas las cosas, somos creados a tu imagen y a tu semejanza. Padre bueno, que tengamos una linda jornada de aquí al viernes, que podamos terminar todos nuestros quehaceres, cada uno, que a medida que cada uno se va reintegrando a su trabajo después de esta tremenda pandemia, haya bendición para cada uno y para cada una de nuestras familias. Ahora, Padre, pido que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea sobre cada familia, persona y hermano de la iglesia y sobre cada uno de los que nos acompañan en esta tarde a través de Facebook Live. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.